Avanzamos con más de Pro Ganadería. En nuestro bloque de entrevistas damos ya el saludo al señor Alwin Herbert. Él se encuentra en la zona de la colonia Ferheim, con quien vamos a hablar justamente acerca de la producción que tienen en esa zona del país y cómo hacen para poder afrontar justamente la situación en medio de lo que se ha dado a conocer esta sequía en los últimos meses. Y bueno, ahora ya también nos informan que finalmente ha llegado la lluvia. Para conocer más acerca del panorama que se tiene en este punto del país, ya lo saludamos. Alvin, ¿cómo estás? Buen día, Edgar. Buen día también a todos los televidentes. Quisiéramos Sí, tener justamente en detalle, aprovechando esta entrevista, cómo están en esa zona del país. Sabemos que tuvieron que, de cierta manera, afrontar también la sequía, estas condiciones extremas que son propias también de esa zona del país, ¿no? sí, el tema de la sequía en el Chaco es bastante conocido, vamos a decirle, suele venir repentinamente. Eh, Muchas veces tenemos un cierto grado más fuerte, unas veces menos, pero siempre es algo que ocurre, ¿verdad? Pero en el año 2020 pasamos un año bastante atípica o anormal, ya fue bastante extrema la sequía y nosotros como Tambo acá hemos pasado bastante mal, pero al final pudimos trabajar, pudimos seguir. Normalmente acá nosotros preparamos el suelo a partir de octubre, noviembre. Entonces tenemos dos tipos de cultivos que generalmente sembramos, que es el sorgo y el maíz. El sorgo normalmente sembramos en el mes de noviembre o diciembre y el maíz febrero, ¿verdad? Porque el maíz necesita más agua en el suelo, necesita acumular más tiempo el agua. Y en el año 2019, vamos a decirle, para la cosecha del 2020, no hubo prácticamente lluvia, eran pequeñas lluvias, se vaporizaba enseguida otra vez. Entonces, lo que tendríamos que haber sembrado en noviembre, diciembre, recién en fines de enero pudimos sembrar, que al final eso teníamos que enificar otra vez o hacer fardo de eso porque no crecía. Y entonces nosotros comenzamos a planificar qué vamos a hacer en este caso porque no tenemos reserva tampoco para un año, lo cual tenemos que hacer a partir de ahora, ¿verdad? Planificar mejor para una eventualidad sequía. Entonces lo que nosotros hicimos fue comprar de agricultores parcelas de maíz que fueron sembradas con el fin de la venta de los granos a una planta de balanceado. Entonces, porque ya había tan poca lluvia, ellos no pudieron terminar sus granos. Entonces, la otra posibilidad era que ellos vendieran como para fuente de fibra para un tambo, por ejemplo, o para producción de carne, el ensilaje, ¿verdad? Y así nosotros teníamos 140 vacas en producción y nos estábamos quedando sin ensilaje. Decidimos comprar de muchos lugares bastante lejos. El más lejos era una parcela de 80 hectáreas que rendía 14,000 kilos, que normalmente es muy poco, pero en ese momento ya era el mejor que encontramos, ¿verdad? Pero era 75 kilómetros. Teníamos parcelas que picamos que rendían 3, 4,000 kilos por hectárea. Bastante, bastante bajo era el rendimiento. Entonces, eso traduce a un aumento de costo, o se duplica prácticamente el costo del voluminoso. Pero igual nosotros decidimos hacer, hicimos lo correcto de haber comprado, porque en ese momento estábamos con una producción de 30 litros. Si no hubiéramos comprado ensilaje de un lugar más lejano y no traíamos a casa, entonces dependíamos netamente de fardos que tampoco no teníamos. Entonces, en ese momento tampoco no era tan caro todavía el fardo al principio.
y después con la sequía prolongada ya un faro que normalmente cuesta 120.000 guaraníes, llegamos a pagar hasta 300.000 guaraníes. Entonces hicimos lo correcto y pudimos trabajar, aumentamos inclusive la producción a 34 y después en agosto comenzamos con el otro problema que se nos acabó la reserva de agua. Entonces dependíamos, era una reserva de agua que teníamos ya hace 14 años, hasta ahora nunca se vació y este año se vació porque realmente fueron 2 años consecutivos que no tuvimos grandes lluvias, así como para que se acumule el agua en el Tajamar, ¿verdad? Y solamente tajamares tenemos, entonces en este momento teníamos que depender de pozos artesianos superficiales que el bombeo por hora es muy limitado. La dureza del agua era bastante alta, entonces las vacas ya comenzaban a bajar el consumo de agua. No teníamos suficiente y teníamos que traer de otro lugar para completar. Teníamos que reducir mucho el enfriamiento de vacas que tenemos, que lo llamamos el microclima, ¿verdad? Entonces, eso con la primera lluvia, por suerte vino una primera lluvia bastante grande y ya pudimos acumular agua otra vez porque hicimos una preparación de suelo para captación de agua de 9 hectáreas y esa reserva que teníamos se llenó con aproximadamente 280 milímetros de lluvia y ya estaba lleno. Entonces, el tema de agua ya está solucionado. Y ahora nos encontramos otra vez con el tema del año pasado. No pudimos, no trajimos suficiente a casa voluminoso y ahora en una semana se nos acaba, pero ya vamos a poder encontrar otro camino otra vez. Adwin, sin duda se habla mucho de la relación costo-beneficio. Hay decisiones que se deben tomar, medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria. Sabemos del trabajo de campo que exige mucho diariamente modificar esta planificación. Hoy día hablamos del rendimiento que han logrado sostener y dentro de la estructura también el margen cada vez es menor, pero la idea es poder sostener esto y para los próximos meses van a implementar la misma medida que nos habías comentado recién o tienen nueva estrategia ya. No, y es así, ¿verdad? Cuando uno tiene un sistema de producción intensiva, los márgenes de por sí ya se achican un poco, ¿verdad? Pero con una producción mucho más volumen, pero igual cuando uno tiene que comprar de afuera todo lo que debe dar de comer a las vacas, ahora, por ejemplo, aumentan los costos de las materias primas y cada vez se está achicando más este margen, ¿verdad? Y ahora también los precios de leche, nuestra cooperativa al menos está bajando considerablemente y es la cooperativa donde está ubicado el tambo, ¿verdad? Entonces, el margen cada vez más chico, ¿sí? Sí. Pero vamos a tener que tomar estas medidas, no hay de otra, tenemos que comprar de afuera otra vez hasta que nuestros propios cultivos estén preparados para la cosecha. Adwin, muchísimas gracias por este contacto. Agradecemos mucho tu análisis, valoramos esto. Esperemos que los productores que están justamente observando también esto tengan en cuenta la experiencia que nos comentás justamente en atención a la situación por la que atravesamos, por la que atraviesan específicamente en esa zona del país. Y esperemos también que esto se tenga en cuenta para poder justamente sacar provecho de este tipo de situaciones y optar o adoptar las medidas necesarias y en medio de todo, tratar de avanzar con la producción que se tiene en el campo. Muchas gracias, Adwin. Muchas gracias a usted, Edgar.